todos los estudiantes del curso de contratación pública y privada. Como lo prometí a la mitad de la semana, quiero pues dar como un video con respecto a lo que son auditorías para que tengan claro qué se debe desarrollar en el proceso de auditaje en- en las entidades públicas. Eh, Obviamente centrado un poco en lo que es contratación pública, teniendo en cuenta que es nuestro curso, pues. Pero el tema de auditoría es un tema transversal independientemente de cuál sea el proceso. El tema de auditoría audita no solamente contratación, sino cada uno de los procesos de las entidades. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría? Básicamente el objetivo de una auditoría es evaluar de manera independiente y objetiva los procesos de las entidades, en este caso el proceso de contratación, con el fin de identificar mejoras, oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, básicamente hacer un proceso de auditoría donde identifiquen aspectos o hallazgos que puedan ser intervenidos por la entidad en un plan de mejoramiento para establecer básicamente eh, si los aspectos a mejorar y pues obviamente se establecen algunos mapas de riesgos que se pueden desarrollar en la medida que se van generando este proceso de auditaje. Hay unos criterios de priorización. Las entidades generan una cadena de valor para determinar cuáles son los procesos que se deben auditar. Entonces, esa priorización se tiene que basar los procesos auditados, el nivel de riesgos y criticidad del proceso, si el mismo corresponde a un proceso misional o estratégico de apoyo. Los contratos, el proceso de contratación puede ser misional o de apoyo de acuerdo a lo que se están contratando. Recuerden que el proceso de contratación es un proceso transversal en toda la entidad que pasa por varias entidades, por varias áreas de trabajo y que pasan pues por varios responsables. Tener claro la fecha de la última auditoría, es decir, las auditorías tienen alcances, eso es importante tenerlo claro, no es solamente coger un contrato o al azar, sino tiene que generar unos alcances que pueden ser vigencias o pueden ser gestiones o pueden ser simplemente valores. Entonces, por ejemplo, yo audito, mi alcance va a ser contratos auditados en el año 2010, contratos ejecutados en el año 2017 eh, en las áreas misionales de diferentes dependencias. Eso es un alcance, básicamente. No es solamente decir voy a auditar contratación. No, eso no dice nada. Voy a auditar contratación de la vigencia 2017 de contratos de prestación de servicio que han sido ejecutados en las áreas misionales. Eso es un alcance. ¿Listo? La metodología. Entonces, básicamente, como hablamos de auditorías de contratación, son auditorías de gestión. En las entidades públicas existen dos tipos de auditorías: auditorías de gestión y auditorías de calidad. Las auditorías de calidad las desarrolla generalmente la Oficina de Planeación y busca básicamente controlar que los ítems de las normas técnicas de calidad se estén cumpliendo en los procesos. Mientras que las auditorías de gestión son desarrolladas por el área de control interno. No confundir control interno a control interno disciplinario, porque el control interno disciplinario lo que hace es investigar el comportamiento de los contratistas y funcionarios públicos de la entidad con respecto a sus gestiones. Y control interno lo que hace es controlar el cumplimiento a cabalidad de los objetivos misionales de las entidades de acuerdo a los procesos. Entonces son dos cosas diferentes. En este caso, las auditorías las realiza control interno porque hacen el seguimiento a la gestión. ¿Cómo se desarrolla un plan de auditoría? Básicamente hay un procedimiento de elaboración de un plan de trabajo donde se evalúan los procesos y los controles claves. Hay una ejecución de pruebas de control donde se obtienen unas evidencias suficientes para determinar qué brechas hay en los controles. Hay una validación de resultados donde mediante reuniones con el dueño de proceso se identifican aspectos claves que se tienen que tener. ¿Listo? Hay una reunión de cierre donde se presentan las no conformidades, donde básicamente yo establezco qué hallazgos se encontraron y se hacen algunos tipos de validaciones oportunamente para mantenerse en el hallazgo o para resarcir el hallazgo.
Hay un informe de entrega, un informe que se entrega al final, donde se emite consolidadamente la información que se ha desarrollado en este proceso. Hay un plan de mejoramiento que básicamente es uno de los entregables de ese trabajo, un plan de mejoramiento que busca acompañar el trabajo, los hallazgos que se han encontrado en el proceso de auditoría con sus respectivos. Ese plan de mejoramiento que debe tener, uno, el hallazgo; dos, las acciones que se deben tomar frente al hallazgo; tres, el responsable que debe adelantar esos hallazgos; dos, el tiempo o término que van a tomar esas correcciones. Una vez yo realice eso, pues básicamente ya tengo el plan de mejoramiento. Voy a tratar de anexarles un formato de plan de mejoramiento que les pueda servir para su trabajo. El comité de sistema integrado de gestión presenta los resultados. Ese es el comité SIG, que todas las entidades lo tienen. Presenta los resultados de esas auditorías a la alta dirección. Pues básicamente lo que yo busco en este proceso es que en un informe ejecutivo la alta dirección se entere de lo que está sucediendo en sus procesos para que tomen las medidas. Y hago un seguimiento con los dueños de los procesos, donde hago un monitoreo del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Básicamente esa es la metodología que hace un proceso de auditoría. Eso es lo que se debe desarrollar y se debe entender en este proceso. Políticas del proceso de auditoría. Entonces, a continuación se resumen algunas políticas del ciclo de auditoría, que el ciclo de auditoría se divide en tres etapas, que es la etapa de planeación de la auditoría, donde yo hago básicamente el plan de auditoría del año, donde yo le informo al auditado que va a ser auditado en tal fecha y digo el alcance de mi auditoría. La ejecución de la auditoría, que ya es propiamente tener un checklist donde yo identifico los aspectos que tengo que tener en cuenta en la auditoría, y finalmente hago un cierre, donde en ese cierre lo que yo presento son los hallazgos y le solicito al dueño del proceso generar los planes de mejoramiento. Los tiempos establecidos en cada etapa están definidas en los procesos, en los mapas de procesos y procedimientos y los flujogramas que se han desarrollado en cada una de las entidades. Y pues hay un tiempo establecido de acuerdo a las necesidades de cada una de las entidades. Eh, el referente utilizado para la evaluación de los procesos será de documentación. Básicamente lo que yo tengo que tener en cuenta, además del alcance, son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que me están diciendo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo tomo el proceso de contratación y voy a hallar varios criterios, entre ellos el criterio normativo. O sea, qué tan cercano está el proceso de contratación a las normas que regulan ese proceso de contratación. Ahí ya encuentro un hallazgo normativo, que es un hallazgo que básicamente en el cumplimiento de la auditoría, puede identificar hallazgos que me afectan directamente la norma, ¿sí? Es decir, que lo que hicieron en el contrato o lo que hicieron en el proceso de contratación van en contra de lo que establecen las normas. Cuando yo hablo de normas, hablo específicamente de leyes como la ley 80, la ley 1150 y decretos que van orientados al proceso. Por eso es que cuando yo hablo de los contratos, o sea, cuando yo hablo de contratos de prestación de servicios, no pueden ser medidos con el mismo rasero que los contratos de obra, porque son contratos que normativamente están encasillados en diferentes aspectos. La programación de las auditorías deben ser concertadas con los líderes de los macroprocesos. Generalmente lo que yo busco es que el cronograma de auditorías pues vaya a la par a las auditorías de calidad, pues para que evitemos 2 auditorías en el año o 3 auditorías sobre el mismo proceso. Entonces, básicamente eso es más de formalismo y de forma del proceso de contratación. Durante la fase de preparación se cubrirán las siguientes actividades. Hay una agenda que será construida por el auditor líder de cada macroproceso y se podrá requerir la documentación de lo que está pidiendo la auditoría. Entonces es un momento donde yo voy a identificar una agenda donde voy a hablar de los tiempos, y donde voy a hablar de los responsables y voy a hablar de los documentos que voy a pedir. El líder de cada macroproceso será el responsable de informar y compartir su equipo de trabajo la agenda concertada, asignar los servicios que tendrán temas puntuales o generales para el proceso de auditoría. ¿Qué quiere decir eso? Que los líderes de cada macroproceso son los que van a entregar la información. Una vez construida esa agenda de auditoría, lo que yo debo hacer es
eh, el- con el sistema de integrado de gestión al jefe de control interno que tenga la capacidad de aprobar. Cuando yo apruebo ese plan de auditoría, el dueño del proceso básicamente ya va a saber que va a tener que rendir cuentas a, a unos auditores frente a su proceso a cargo. Durante esa fase se entregan todos los documentos, deben haber un checklist, que eso es lo que yo les estoy pues básicamente solicitando en sus retroalimentaciones y si, y pues si no alcanzo a escribirlo para que lo tengan claro con este video, es que deben tener en cuenta que las auditorías no solamente es, es decir, no, eso tiene que estar organizado y, y sistemáticamente referido en unas variables, ¿no? En unos formatos. Entonces, sería interesante que entregaran lo que encuentran en estas auditorías en formatos de auditoría. Entonces, en este caso, es importante descargar, hay muchísimos formatos en internet donde cualquier formato que ustedes usen, se los voy a valer. Lo importante es que presenten una información sistematizada y clara. Para la clasificación de las no conformidades, hay que tener claro que esas no conformidades pueden ser observaciones permanentes o fugaces o temporales. Entonces, en el proceso de cierre de la auditoría, el auditado puede presentar evidencias donde los hallazgos que se encontraron en el proceso de auditoría pueden ser levantados. Eh, el auditor líder de control interno y de calidad del ambiente informal, líder del macroproceso, o a su delegado en el momento que inicia la auditoría para que pueda entregar los documentos que se requieren. Durante el proceso de auditoría, durante el proceso y cierre de la auditoría, habrán pues diferentes etapas donde pues se tienen que cumplir algunos términos. Los términos que voy a manejar acá son términos que son estándares, pero pueden ser variables de acuerdo a las entidades. Entonces, una vez culminada la ejecución de la auditoría integral, el equipo auditor dispone de 2 días para elaborar el informe al director de proyecto. Por eso es que esta actividad duraba un poco más de 20 días, para que ustedes tuvieran tiempo para hacer la idea era que llevaran esos tiempos para la ejecución de esta actividad. Donde el equipo auditor va a presentar el listado de verificación, las evidencias adjuntas y va a presentar el informe con respecto a los hallazgos identificados. 2 días después de esto, habrá un informe del jefe de control interno, va a retroalimentar todo el trabajo desarrollado en el proceso de seguimiento de la auditoría. Durante la etapa de cierre debe haber una reunión donde se discutirán los hallazgos. Sería interesante ver todo esto en el trabajo, ¿no? Donde ustedes presentan básicamente unos hallazgos interesantes y realmente que ustedes digan, bueno, este hallazgo se puede subsanar con un plan, con unas acciones de plan de mejoramiento. Y pues sería súper interesante que realmente cumplieran los procesos y los pasos de una auditoría real. Entonces, este producto de esa reunión pues va a desembocar en planes de mejoramiento, que es lo que también les estamos solicitando en esta actividad, planes de mejoramiento orientados a los hallazgos que están identificados. Muchachos, he visto trabajos donde pues básicamente vuelven a retomar el tema del contrato, vuelven a retomar la información del contrato, pero no son sustanciales en los hallazgos que puedan presentarse. Entonces, voy a decir algunos aspectos de retroalimentación. En general, ya en los foros cuando escribas van a ser aspectos específicos, pero en general, ¿qué he encontrado? En general he encontrado, uno, información de las 2 primeras etapas, que se repite. Dos, no son claros en los hallazgos que se están evidenciando. Tres, no hay un proceso, un procedimiento claro de auditoría. Cuatro, es importante tener claro qué es auditar un proceso de gestión, por eso la idea de este video. Y cinco, es importante los tiempos, y esto es fundamental porque ya estamos a muy poco tiempo de cerrar la actividad y ustedes no han consolidado la información, no han hecho, y todavía quedan muchos aspectos para desarrollar. Los voy a tratar de entregar algún formato de plan de mejoramiento. Si no se lo hago llegar por el foro, también lo pueden descargar de internet. Hay muchísimos formatos de planes de mejoramiento que les van a servir para el desarrollo de la actividad. Entonces, muchísimas gracias y espero que este tipo de videos pues les estén ayudando a generar un poco de impacto.
a sus trabajos. Voy a ponerlos en los foros, este video, y voy a retroalimentar algunos trabajos de forma específica cuando vea la necesidad de generar apuntes específicos. Cualquier cosa, correo interno del curso, y pues cualquier cosa pueden comunicarse por mi WhatsApp, vía WhatsApp, no llamada, al 312-556-1986 o al, a la, a la que, a la, al Skype Bonilla JP01. Listo, muchas gracias y feliz tarde. También los voy a citar a una CIPA el próximo lunes, a las 6 de la tarde en el José Acevedo y Gómez. Bueno, entonces por favor estar pendiente de todo. Muchas gracias, feliz tarde.